Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo allí en la sala de tu casa. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Venimos hace unas semanas tratando una serie que comenzamos ah, con la predicación Amados por Dios. Luego de analizar cómo nos ama Dios, hablamos de ser apasionados por Dios. Y esta mañana vamos a terminar esta pequeña serie con la predicación Apasionados por el prójimo. Apasionados por el prójimo. Ah, la relación que solemos tener con el prójimo es una relación de amistad. Y la amistad es un asunto que tiene que ver mucho con el corazón. Jesús no nos dijo simplemente disfruten a su prójimo, o chateen con sus amigos, o rían con su vecino. No, Jesús dijo, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Porque el asunto de las relaciones humanas son mucho más profundas de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. El amor, de hecho, es un asunto que es muy serio en la Biblia. Y no solamente es serio en la Biblia, sino que redefinen lo que nosotros conocemos como amor. De hecho, en su tiempo, en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús y la vida misma de Jesús redefinieron lo que la cultura greco-romana consideraba en su tiempo como amar a otro. Jesús nos enseñó, por ejemplo, que el amor es una elección que nosotros debemos hacer para beneficio de los demás. Nos enseñó Jesús que el amar era buscar el bienestar sin esperar nada a cambio. Nos enseñó Jesús que el amor es un amor generoso, es un amor que da sin condición y sin límite. Y ese amor generoso nos refleja el corazón mismo de Dios. Jesús nos mostró un estándar supremo para el amor, por ejemplo, enseñándonos a tratar bien y amar incluso a aquellos que no nos aman y que nosotros no queremos amar. El amar a nuestros enemigos nos muestra el corazón mismo de Dios. Piénsalo por un momento. Dios te amó cuando tú todavía eras enemigo de Él. Así que las relaciones de amistad y el amor en sí mismo son redefinidos en la Biblia. Nosotros los cristianos, por ejemplo, tenemos una frase que solemos citar cuando alguien no nos cae muy bien en la iglesia y nos dicen o nos piden cómo relacionarnos con él. Decimos, ay no, yo lo amo en el amor de Cristo. ¿Has escuchado esa frase? ¿No? Es una de esas frases que tenemos los cristianos para de una forma u otra sonar menos hipócritas y decir, me lo aguanto porque vamos a la misma iglesia. Sin embargo, el amor a los demás y las relaciones de amistad van mucho más allá de lo que nosotros creemos o definimos. Hace una semana vimos una película en familia llamada Harriet, que es la historia de una mujer afroamericana nacida en la época de la esclavitud. Y como ella decidió, guiada por Dios, escapar de la esclavitud. Pero cuando ella escapa, ella siente que ha sido llamada por Dios para ayudar a otros a escaparse de esa condición. Y ella invierte su vida y sus años en ayudar a otros a escapar de la esclavitud. Porque la amistad y el amor tienen que ver también con misericordia. Y esa palabra es hermosa, hemos hablado de ella en varias ocasiones. Misericordia es que hago mías las miserias de otro, tan profundas que las llevo a mi corazón, las miserias del otro en mi cardio, en mi corazón. La amistad y el amor tienen que ver con empatía, con ponerme en los zapatos del otro. La amistad y el amor en la Biblia son muy, pero muy profundos. Ahora, el título de la predicación es apasionados por el prójimo. Pero la pregunta entonces natural que sugiere o que surge en esta mañana es: ¿cómo logramos nosotros amar apasionadamente a nuestro
prójimo. ¿Cómo logramos nosotros amar apasionadamente y con esos estándares que hablábamos hace un momento que Jesús nos puso a nuestro prójimo? Déjame darte 3 consejos rápidos para amar apasionadamente a nuestro prójimo. Primer consejo rápidamente: abre tu corazón. Abre tu corazón. Nosotros vivimos en una cultura de corazones cerrados. Vivimos en una cultura de la desconfianza, vivimos en una cultura que no queremos que nadie entre demasiado en nuestra vida. Nos gustan demasiado las relaciones superficiales que plantea nuestra cultura hoy en día. Nos gustan demasiado las relaciones superficiales de las redes sociales, de los likes, de los seguidores, pero somos muy renuentes a las relaciones de amistad como las plantea la Biblia. Quiero que me acompañes por un momento a 2 capítulo 6. 2 capítulo 6. Y quiero que leamos allí los versículos 11 hasta el 13. Dice el apóstol Pablo así. 2 capítulo 6, versículos 11 al 13 dice: oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. El cerrar nuestro corazón es negar el amor. Pero no solamente es negar nuestro amor, sino es negarnos a recibir el amor del otro. Hoy en día nos cuesta amar a los demás, pero nos cuesta también ser amados por los demás. El apóstol Pablo le dice a los corintios: nosotros les hemos hablado con toda sinceridad. De hecho, la sinceridad con la que el apóstol Pablo les había hablado a los corintios había provocado una ruptura en su relación. Si tú revisas, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, te das cuenta que el apóstol Pablo tiene que llamarles la atención de una forma bastante fuerte por ciertas prácticas que venían ellos adoptando como iglesia. Sin embargo, en 2 Corintios, en vez de hablarles duramente, como a los Gálatas, por ejemplo, cuando les escribe: Gálatas insensatos, no, el apóstol Pablo le dice a los corintios: queridos amigos corintios. Y qué importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Qué tremendo que el apóstol Pablo siguió abriendo su corazón a los corintios. Si el apóstol Pablo, después de 1 Corintios, hubiera cerrado su corazón y hubiera dicho: ellos no me quieren hacer caso, ellos son unos rebeldes, ellos van en contra de lo que Dios enseña, y se hubiera negado a seguir amando a los corintios, no hubiéramos tenido nosotros, por ejemplo, el texto que estamos leyendo hoy en día. Tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que ser transparentes. Pero no solamente transparentes, tenemos que ser también vulnerables. El pastor Juan Carlos Salas, de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe en Pereira, suele contar una anécdota cuando cierto día su hija Sara se le acerca y le dice: pa, a mí me encanta que tú seas un hombre transparente. Y él se sintió halagado por su hija, pero de inmediato su hija replicó: pero, y todos sabemos que cuando las mujeres en nuestra casa dicen pero, tenemos que prestar atención. Y su hija Sarita le dijo: pero eres transparente, pero no eres tan vulnerable. Y tenemos nosotros que tener un corazón abierto de tal forma que pueda la gente ver quiénes somos nosotros en realidad, pero también tenemos que tener la disposición a ser tocados. Y el apóstol Pablo utiliza o nos deja ver algunas características de una verdadera amistad allí. En 2 Corintios dice el apóstol Pablo: les hemos hablado siempre con sinceridad. Siempre con sinceridad. Esa palabra sinceridad es impresionante. Cuando en la antigüedad los
los escultores hacían una estatua, las estatuas le solían dar grietas en el mármol, pero para ellos no perder el valor, las llenaban con cera las grietas, las retocaban con cera. Pero cuando alguien quería comprar una estatua, ¿qué hacía? Le acercaba una llama y la cera se derretía. Nosotros tenemos que ser personas sinceras, que no estamos tapando nuestros defectos por un lado y que permitimos ser vistos tal y como somos. La sinceridad es vital en una relación de amistad. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en Efesios capítulo 4 en el versículo 15 y les dice: ustedes, o más bien dice el apóstol Pablo, hablemos siempre la verdad en amor para llegar a crecer cada vez más y parecernos más y más cada vez a Cristo. La sinceridad en las relaciones nos lleva a ser como Cristo. Dice el apóstol Pablo, hablemos la verdad en amor. La verdad sin amor es juicio, pero el amor sin verdad es alcahuetería. Así que necesitamos relaciones y estar abiertos a relaciones de amistad que sean sinceras, que toquen nuestro corazón, que nos reten, que seamos vulnerables. Segundo punto, segundo consejo que quiero darte en esta mañana para amar apasionadamente a tu prójimo es que aprecies a los demás. Aprecies a los demás. Apreciar es darle valor a la vida de la otra persona, pero no solamente al valor de la vida humana, sino valor a quien esa persona es, valora cómo piensa, valora cómo siente. Tenemos que aprender a apreciar a los demás. Un error en las relaciones es cuando no apreciamos al otro. Y cuando no apreciamos al otro, estamos manifestando indirectamente que nosotros creemos que somos mejores que el otro. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, en el versículo 11. Lo siguiente: en esta, dice el apóstol Pablo, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dentro de la iglesia, todavía somos más iguales. Alguien dijo, de hecho, una vez, que la iglesia es el único lugar sobre el planeta Tierra en que todos somos iguales delante de Dios. Es un concepto erróneo pensar en las relaciones eclesiales como relaciones de jerarquía, donde hay unos que están en un nivel más alto que otros. No, todos somos iguales delante de Dios. La Biblia reivindica desde el Antiguo Testamento una y otra vez el valor de la dignidad humana. Todos somos creados iguales delante de Dios. Me gusta cómo comienza la Constitución de los Estados Unidos cuando declara esta gran verdad, que todos hemos sido creados iguales delante de Dios. No podemos creer que somos más que nadie. Nosotros los cristianos no podemos sentirnos mejores que nadie. Un problema que solemos tener nosotros los cristianos es que cuando somos los cristianos de la familia, pensamos que nosotros somos mejores que el resto. Pero también es un error pensar que somos menos que el resto. Algunas personas cuando llegan a la iglesia dicen, si usted supiera mi pasado, y yo le contesto, si usted supiera nuestro pasado. Es más, si usted supiera nuestro presente. Ninguno de nosotros, los que componemos la iglesia, somos perfectos. Todos somos pecadores arrepentidos que por la gracia de Dios pueden tener una relación correcta con Él. Y tenemos que apreciarnos los unos a los otros. Tenemos que ver la belleza de Dios en la vida de los demás seres humanos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12,
Versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación. Romanos capítulo 12, versículo 3. Pensemos de nosotros, acerca de nosotros mismos con moderación. Apreciemos a los demás. Y por último quiero darte otro consejo. Acompaña a tus amigos. Acompaña a tus amigos. El primer consejo fue: abre tu corazón. El segundo consejo fue: aprecia a tus demás. Y el tercero: acompaña a tus amigos. Filemón, capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, en el versículo 6 dice lo siguiente. En la carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón, en el versículo 6 dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. La Nueva Versión Internacional dice que el compañerismo que brota de tu fe, el ser compañeros de otros, es muy importante. De hecho, el apóstol Pablo más adelante le dice a Filemón lo siguiente: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. ¿Qué está pasando acá? Bueno, resulta que uno de los dirigentes de la iglesia en Colosas, de la cual leímos hace un momento, Colosenses 3:11, era un hombre llamado Filemón. Filemón era un hombre con una muy buena posición económica. Sin embargo, había llegado a Cristo. Y allí, siendo un miembro, un dirigente de la iglesia, un hombre que era su esclavo le defraudó y huyó. Este hombre llamado Onésimo fue a parar a la ciudad de Roma, donde el apóstol Pablo estaba en prisión domiciliaria. Y hablando el apóstol Pablo allí con Onésimo, entablaron una relación a tal punto que Onésimo se convirtió no solamente en un seguidor de Cristo, sino en alguien que ayudaba y era un siervo o un amigo fiel del apóstol Pablo. Y en medio de esta relación el apóstol Pablo le dice a Onésimo: debes volver a la casa de Filemón. Filemón tenía el derecho de encarcelar y hacer ejecutar a Onésimo, y Onésimo lo sabía muy bien. Y el apóstol Pablo envía a Onésimo, pero no lo envía con las manos vacías. Lo envía con esta carta que tú y yo podemos leer hoy en día en nuestras Biblias. Y le dice el apóstol Pablo a Filemón que el compañerismo que brota de tu fe, qué hermoso. Le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón que tiene que aprender y comprender todo lo que tiene ahora en Cristo, pero tiene que vivirlo. Y la forma de vivirlo es recibiendo a aquel que era su esclavo. Pero no recibiéndolo solamente como un esclavo, recibiéndolo como alguien de su propia familia. Y el apóstol Pablo le dice: si me consideras tu compañero. Hablábamos el jueves pasado acerca de la palabra compañero, que viene de la palabra griega koinonia, que significa amistad, compañerismo, disfrute. Pero también la palabra koinonia implica lealtad. Implica que hay que tener una actitud de ser amigo. Y un amigo verdadero entiende que no es más que el otro, pero al mismo tiempo está disponible para su amigo. En el libro de los Proverbios hay un par de versículos que quiero leer en esta mañana. Proverbios capítulo 18, versículo 24. Proverbios capítulo 18, versículo 24 dice: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. Y pilas, porque hoy en día está de moda hablar de las relaciones tóxicas.
Pero muchas veces las relaciones tóxicas no son tóxicas por uno solo. Así que antes de criticar a tu amigo, antes de criticar a tu novio o a tu novia, antes de criticar a tu hijo o a tu papá, antes de criticar a tu esposo o a tu esposa, evalúate a ti mismo. Dice dice el libro de Proverbios, hay quienes parecen ser amigos, pero se destruyen a sí mismos. Y continúa diciendo el proverbio, el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. La lealtad es un rasgo importante. Y quiero animarte a que seas leal a tus amigos, a que permanezcas ahora al lado de ellos. Ahora, cuando hablo de lealtad, no estoy hablando de alcahuetería ni de compinchería. La Biblia nos deja muy claro que no debemos asociarnos con otros para hacer lo que es incorrecto. De hecho, acabamos de hablar hace un momento que la verdadera amistad requiere de sinceridad, de hablar lo que no está bien en medio de nosotros. Y una amistad verdadera tiene que componerse también de lealtad. Lealtad. De permanecer, de estar allí, de estar disponible, de estar dispuesto a cargar o a llevar las cargas de tu amigo, de estar dispuesto a solucionar el problema que tu amigo pueda llegar a tener. El apóstol Pablo sabía en prisión que había mucha gente preocupándose por él. Ahora, no estoy hablando de la preocupación que nosotros conocemos, que es una falta de fe y una angustia que nos lleva a desconfiar de Dios. No, es de gente que anticipaba la necesidad del otro. Se ocupaba por anticipado, se ocupaba por anticipado de las necesidades que él mismo tenía. Pero no solamente la lealtad es importante, sino también el que sean amistades y relaciones formativas. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y qué interesante, porque ¿cómo se afila un cuchillo? Perdiendo parte de sí mismo. Como el hierro se afila con el hierro hasta el punto de soltar chispas, hasta el punto de calentarse por la fricción, hasta el punto de perder parte de sí mismo. Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Nuestras amistades nos tienen que volver hombres y mujeres afilados, y no afilados en el sentido de ser peligrosos, no en el sentido de ser cortantes, no en el sentido de ser malos, no, todo lo contrario, en el sentido de hacer bien la voluntad de Dios. Las amistades tienen que ser formativas. Quiero animarte a que en este tiempo podamos nosotros redefinir lo que nuestra cultura conoce como amistad. Que podamos ser personas que tienen un corazón abierto a sus amigos, personas que valoran a sus amigos y personas que acompañan y están allí para sus amigos. Yo te quiero invitar a que en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, no descuides tus relaciones de amistad. Comenzamos este tiempo de cuarentena hablando acerca del cuidar las relaciones familiares. Y nuestra oración es que las familias se fortalezcan en este tiempo. Pero también nuestra oración es que las relaciones de amistad no sean descuidadas, sino que todo lo contrario sean cultivadas durante este tiempo, y que nosotros en este tiempo de cuarentena podamos ser verdaderos amigos. Quiero invitarte a que aproveches este tiempo de aislamiento para crecer en tus relaciones de amistad. Quiero dejarte en esta mañana con un reto. Quiero invitarte a que ores por uno de tus amigos en esta mañana. Quiero invitarte a que tengas en mente en este momento a alguno de tus amigos y ores por él. Y puedas decirle: Señor, gracias por la amistad que tú me has dado. Gracias porque hoy reconozco que la amistad es un regalo.
Yo te pido, Señor, que me des un corazón abierto y que permitas que mi amigo abra su corazón hacia mí. Te pido, Señor, que nos valoremos mutuamente y que siempre estemos disponibles el uno para el otro. Permítenos tener una amistad como tú, Señor, quieres que esta persona y yo la tengamos. Que podamos ayudarnos mutuamente a seguirte a ti y a parecernos cada día más a ti. Que podamos servirte juntos. Que podamos, Señor, seguir juntos como amigos tu voluntad. Quiero retarte también a que una vez hayamos finalizado, programes una llamada o una videollamada todavía mejor con tu amigo. Que le puedas expresar tu gratitud y que le puedas expresar tu aprecio por él. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz semana.